Hola, muy buenas, queridos Pichus, Pikachus, Raichus, Raichus de Alola, Mega Raichu X y Mega Raichu Y. El día de hoy tenemos una jugosa noticia del mundo Pokémon, y es que ha hablado el presidente de Pokémon Company Internacional. Aquí tenemos la noticia. El presidente de The Pokémon Company Internacional, llamado Tsunekazu Ishihara, habla en los New York Games Awards tras recibir el premio Andrew Shun Legends Awards 2026. Tsunekazu Ishihara dice: sobre el papel de Pokémon como una franquicia capaz de conectar a personas de todo el mundo. Ishihara explicó que esa idea es una de las principales fuerzas que guían la producción del próximo juego de la saga, con el objetivo de hacerlo aún más accesible y disfrutable para todo tipo de jugadores. Sinceramente, siento que Pokémon tiene el poder de conectar el mundo, afirma. Esa sensación se ha convertido en una enorme fuerza impulsora para mí, cuando pienso en cómo producir el próximo juego y en cómo podemos hacerlo aún más disfrutable para todo el mundo. Aquí, ¿qué te está diciendo el presidente? De que cada próximo videojuego va a ser más fácil que el anterior. ¿Para qué? Para que los niños más pequeños puedan jugarlo y disfrutarlo lo más sencillo posible. Cada videojuego que viene va a ser más simplificado que el anterior para que pueda venderse aún más y pueda tener un público aún más amplio. Pero esto tiene una contra, y es que los jugadores más veteranos, o sea los más viejos, se van a ver bastante frustrados porque los videojuegos de Pokémon van a ser cada vez más fáciles. Y eso es lo que quiere Tsunekazu Ishihara, que los videojuegos de Pokémon sean cada vez más fáciles para los niños pequeños. No les importa a los adultos del todo, ya que el público principal siempre son y serán los niños pequeños, los cuales hoy en día no quieren frustrarse con nada, ya que estamos en la generación, por decirlo así, del TikTok, donde todo tipo de estímulos trata de llamar la atención de los niños hoy en día. Y la retención de la concentración es cada vez menor. Y por eso los videojuegos tienen que simplificarse aún más. Ahora, les voy a dejar las declaraciones de Tsunekazu Ishihara, que duran 5 minutos, y después volvemos. Vamos a ver ahora mismo las declaraciones de Tsunekazu Ishihara en vídeo. Les aviso que estas declaraciones de Tsunekazu Ishihara habla en japonés, pero los subtítulos están en inglés. Vamos a ello a continuación. 皆さんこんにちは。株式会社ポケモンの石原です。1996年に発売されたビデオゲームポケットモンスター赤緑でポケモンのプロデュースを始めてから全てのポケモンソフトに関わり、カードゲームやアニメ、映画、マーチャンダイジングなどさまざまなポケモンのコンテンツをプロデュースする仕事をしています。この度はアンドリュー・ユーン・レジェンド賞という大変光栄な賞をいただき、心から感謝しています。ニューヨークビデオゲーム評論家協会の皆さん、ポケモンの原著作権者であるゲームフリーク、フリーチャーズ、任天堂の皆さん、ビジネスパートナーとしてポケモンに関わってくださっている皆さん、そして全世界でポケモンを楽しんでくださっているファンの皆さん、本当にありがとうございます。この賞はこれまでポケモンを共に作り、育て、盛り上げてくれた全ての仲間たちに贈られたものだと思っています。世界中のファンの熱い情熱と深い愛情がポケモンをここまで導いてくれたのだと思いますし、ポケモンの世界を築いていた開発チームの努力とゲームへの揺るぎない熱意がなければ今のポケモンはなかったでしょう。この場をお借りして全世界のポケモンに関わる全ての皆さんに感謝をお伝えします。私がビデオゲームの世界に足を踏み入れたのはもう随分昔のことになります。当時はまさか自分がこんなにも長く、そして深くこの世界に関わることになるとは想像していませんでした。ポケモンの始まりはゲームフリーク開発陣の
小さなアイデアからでした。ゲームの中で生き物を捕まえて友達と交換できたら面白いのではないか、そんなシンプルなアイデアから全てがスタートしたのです。しかし開発は決して楽な道のりではありませんでした。限られたリソースの中でどうすればこのアイデアを形にできるのか、試行錯誤の連続でした。結果、最初の赤緑は完成までに6年もかかりました。それでも私たちはビデオゲームポケットモンスターシリーズの礎となる捕まえる、育てる、交換する、バトルするという遊びの核に確かな手応えを感じていました。子どもの頃、誰もが経験したであろう昆虫採集や植物の栽培、動物の飼育のような体験とそれはつながっていたからです。その根源的な体験をポケモンを通してゲームの中でさらに深い体験として多くの人々に体感してもらいたいという強い意志を持って完成にこぎつけたのです。大変なこともたくさんありましたが、やはり嬉しかったのは日本以外でもポケモンが受け入れられたことです。正直なところ、日本で生まれたこのゲームは果たして海外の皆さんに楽しんでもらえるのか。でも今ではポケモンのビデオゲームやカードゲーム、ポケモン GO、ポケモンユナイトの世界大会が行われるなど、世界中のポケモントレーナーたちがバトルで競ったりポケモンを交換したりして楽しんでくれています。多くの人たちが言葉や文化の壁を越えてポケモンに夢中になり、笑顔でポケモンを楽しんでいるのを見ると、ポケモンは本当に世界を伝う力があるんだなと実感します。そして次のゲームはどんな風にプロデュースしていこうか、もっと楽しんでもらえるにはどうしたらよいかを考える自分自身の大きな原動力になっています。もはやポケモンは世界中の人々が出会い、つながり、そして共に成長していくための場になっているんだと思います。多くの人がポケモンという話題でつながり、共通の体験を分かち合っていると感じます。そして改めて原作であるビデオゲームが持つ世界の豊かさや深さ、誰もが楽しめる普遍性を確信しています。今年ポケモンは30周年を迎えます。これからも私たちは世界中の皆さんに新しいポケモンワールドをお届けできるように力を尽くしていきますので、引き続き、そして末永くポケモンを楽しんでいただけると嬉しいです。ありがとうございました。Y bueno, ¿les gustó que estuviera subtitulada en inglés? Con todo esto, uno se pone a pensar, uy, dentro de pocos videojuegos te van a poner la tabla de tipos completa al lado de la barra de vida del Pokémon, donde podrás hacer zoom a la tabla de tipos y ver qué es súper eficaz y qué no, y qué es inmune y qué no. Pero eso ya lo hacen cuando usás los movimientos de los Pokémon desde Pokémon Sol y Luna, que te dice si es súper efectivo o no, y el tipo del movimiento. Pero van a simplificarlo aún más. ¿Para qué? Para que sea más pasillero el videojuego, las rutas sean menos llamativas y que el videojuego sea un paseo más aún que Galar. Veremos qué pasa, pero esto pinta bastante crudo, ¿no? Diría yo. Pero bueno, tras ver las declaraciones de Tsunekazu Ishihara, podemos llegar a las siguientes conclusiones. 1. Los niños de ahora no quieren frustrarse. Los niños de ahora tienen cada vez menos capacidad para pensar y retener información, y a su vez se frustran más fáciles. Y eso es lo que no quiere Pokémon. Quiere que el juego sea disfrutable para todo tipo de públicos, especialmente para los más críos, o sea, los más niños. Y no quiere que dejen el juego a la mitad, como es lo que pasa hoy en día cuando un niño se frustra, que lo deja enseguida, literal. Pero esto a su vez llevará a que los veteranos se enojen porque los videojuegos principales son el alma de la franquicia
y de donde sacan los peluches y el resto de mercancías. Y el anime también se basa en ello. Pero también hay que entender de que esto es un cambio rotundo en la franquicia, ya que los videojuegos principales van a estar un poco separados del competitivo. Al moverse el campeonato a Pokémon Champions, esto va a indicar de que sí, los videojuegos se van a simplificar más en sus mecánicas para que la gente se frustre menos, pero a su vez esto va a repeler a los más veteranos. Ahora bien, ¿esto está bien? Pues según la visión del presidente, esto atraerá aún más público, ya que más niños podrán jugar a los videojuegos principales y se van a frustrar menos. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de todo esto? ¿Está bien el nuevo rumbo de Pokémon de hacer cada videojuego más fácil que el anterior? Déjenos saber en la caja de comentarios. Por mi parte, yo pienso de que esto puede salir o muy mal o muy bien, puesto de que habrá que ver cómo va a influir esto de las ventas a futuro. Me gustaría de acá a 5 años cómo va a ser las ventas de los videojuegos principales de Pokémon. Pero bueno, quedará a esperar a ver cómo nos sorprenderá esta franquicia llamada Pokémon, ya que ha decidido tomar un camino totalmente del facility, literalmente. Pero bueno, yo fui Kevin y nos vemos en el siguiente video. Chaito chicos, adiós Pichus, Pikachu, Raichus, Mega Raichu X, Mega Raichu Y y Raichu de Alola. Nos vemos, chaito.